Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos también. Estamos abriendo un capítulo, uno más de esta serie que se llama Octavas Maravillas del Biobío. Estamos en la Biblioteca Municipal de Concepción, José Toribio Medina. ¿Cuál es la idea de este programa? Es incentivar a quienes nos están viendo a conocer parte de nuestra historia local, con algunos enclaves que, por cierto, tienen mucho que decir a través del tiempo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Vamos a saludar y hablar de un lugar muy especial, con una historia muy rica, ¿no es cierto?, y que es la Universidad de Concepción. Y para ello hemos invitado al profesor Sergio Sepúlveda, a quien agradecemos su presencia, profesor. No, al contrario, gracias a ustedes por la consideración y la invitación, a ver si podemos aportar en algo al patrimonio cultural para nuestro querido público. Esa es la idea. Profesor y magíster de Historia, ejerce en el Colegio Echegoyen, en la sede Brisas del Sol en Talcahuano, es miembro de número de la Sociedad Histórica de Concepción y del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Profesor, cuando uno habla de la Universidad de Concepción, habla de la historia de esta ciudad, del sur de Chile y del país, ¿no es cierto? Así es. Y un tema no menor, porque nosotros a la Universidad de Concepción la hemos visto siempre desde nuestra niñez, ¿no es cierto? Y hay una identificación cultural y simbólica. Pero el tema sí que tenemos claro que no es solamente la Universidad de Concepción desde el año 1919, sino hay un tema que viene de mucho más atrás. Por ejemplo, en la época colonial ya hayan antecedentes de estudio universitario en Concepción, que era la famosa Universidad Pencopolitana que formaron los jesuitas a fines del siglo XVII, comienzos del XVIII, y que lamentablemente tuvo una vida un poco larga, fue muy efímera. Y bueno, y de ahí ya estudio universitario en Concepción. Podemos hablar ya cuando en 1865 en el Liceo de Hombres de Concepción, Enrique Molina, se crea el curso fiscal de leyes. Por ahí parte todo, ¿no? Por ahí parte todo, entonces. Ya. ¿Usted podría citar algunos nombres que entraron definitivamente en la historia y que forjaron la identidad de esta Universidad de Concepción hasta nuestros días? Sí, bueno, primero partiendo con el mismo curso fiscal de leyes, cuya época fue intendente el futuro presidente Aníbal Pinto Garmendia. Claro. Que pese a que era santiaguino, estaba muy vinculado a Concepción porque él se casó con la hija del general Cruz. El presidente Aníbal Pinto estaba ejerciendo como mandatario en la época del combate naval de Iquique, la Guerra del Pacífico, ¿no? Así es. Y otros nombres que se van a marcar con el fuego del recuerdo y de la trascendencia. Bueno, obviamente está el rector Enrique Molina, ¿no es cierto?, que va a ser después rector vitalicio. Pero otra persona también que la historia últimamente ha dado al realce que merece, don Virginio Gómez González. Claro. Sí, que fue el gran olvidado durante mucho tiempo, pero fue él el que dio el empuje para que la universidad funcionara en 1919. Son los que se llaman prohombres, ¿no? Los prohombres, justamente. Claro, y ahí un poco el tema de la historia de la universidad. Tenemos claro que hablamos de 1919, el hito fundacional, pero sí, y aquí aprovecho de mirar la biblioteca frondosa que hay acá. Hace algunos años la Universidad de Concepción, a través de don Sergio Carrasco y el profesor Armando Carte, sacaron un texto que se llama Actas Fundacionales de la Universidad de Concepción, 1917 a 1937.
Y aquí están las actas, no solamente de la Junta de Socios, sino también de las actas que dieron origen a la Universidad de Concepción a través del Comité Preuniversidad. Y aquí hablamos de 1917 en adelante. Ah, todo quedó registrado. Está registrado, sí. Está registrado. Sí. ¿Y qué le llama la atención de ese registro en lo particular a usted, profesor? Bueno, primero voy a leer la sesión fundacional el 23 de marzo de 1917. En la sala de sesiones de la ilustre municipalidad se reunieron a las 6 de la tarde el día 23 de marzo de 1917 las siguientes personas para cambiar ideas acerca de la fundación de una universidad en Concepción. A ver, ahí están los nombres. Y ahí están un montón de nombres, por ejemplo Enrique Molina, el doctor Virgilio Gómez, don Edmundo Larenas, Javier Castellón, el doctor Pedro Villa, el doctor Punú, entre otros. Pero esto que está acá tiene sujeta también con otro prohombre que no alcanzó a ver los frutos, que fue el antiguo rector del Liceo de Hombres, que fue don Pedro Nolasco Cruz, el antecesor de don Enrique Molina, y fue el que hizo la gestión cuando se construyó en 1915 el Liceo Antiguo. Oiga, profesora, a propósito, estaba hablando de unos años complicados. Hoy día todo se asocia con la tecnología, la rapidez, la vertiginosidad con que se desarrolla todo. Pero en esa época se movía todo más lentamente. Sí. ¿Hubo que gestionar todo esto acá en Concepción o hubo que aplicarse para ir a la capital, sí, desarrollar un tema? Hubo algunas reuniones en la capital, pero no fueron muy fructíferas. Por lo tanto, ahí se vio el empuje local, el regionalista. Por ejemplo, bueno, a propósito de lo que usted señalaba, también en esa época compleja, porque estamos hablando del centenario, una economía alicaída por efecto de la baja venta del salitre y la situación, bueno, general no muy buena. Se venía saliendo una guerra mundial también que algo rebota para acá, ¿no? Claro, y justamente una de las finalidades de la creación de la Universidad de Concepción es, como decía don Virgilio Gómez, es no crear una universidad nueva, sino una nueva universidad. Ese era el eslogan que decía don Virgilio Gómez, para salir del tema clásico y que la universidad fuese un aporte para el desarrollo local. Ya eso entonces apuntaba a la creación de las primeras carreras, por ejemplo el tema de química y farmacia, el tema de algunas carreras de educación también, la carrera de dentística que se llamaba en esa época odontología, y a los años después se sumó el curso fiscal de leyes. O sea, se proclamó en su inicio educación científica y humanística. Así es. Por ahí se va escribiendo la historia. Y aquí viene otro tema a propósito. Bueno, aquí hablamos de una etapa bastante rudimentaria de la universidad, porque hoy día nosotros conocemos una universidad consolidada, claro. Pero aquí fue bastante artesanal, pero ahí está el mérito de los prohombres que llevaron adelante esto. Porque aquí no hablamos de que la universidad tuvo un financiamiento estatal inmediato. Aquí fueron a través de diversas donaciones. Por ejemplo, si uno revisa aquí las mismas actas, donaciones, por ejemplo, don Pedro del Río Sañar hizo donaciones, diferentes personas potentadas, municipalidades, por ejemplo, de lugares recónditos para la época, hacían donaciones para dar el empuje al proyecto que se estaba generando en Concepción. Y si me permite un poco... Por supuesto. Cuando hablamos de la sesión del año 19, las primeras sesiones, estaba presidida por el doctor Virgilio Gómez. ¿Por qué hablamos? Porque el presidente de todo el comité preuniversidad fue don Enrique Molina como rector del Liceo de Hombres, pero él en esa época había ido de viaje a Estados Unidos para aprender el sistema y conocer el sistema universitario. Y en ese viaje llegó con la idea después del campanil y de la ciudad universitaria como la conocemos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que plantea la sesión del 25 de enero? Es empujar la realización de los cursos, y finalmente en la sesión del comité del 29 de marzo de 1919 se ocupa respecto a la asistencia por los cursos universitarios, el tema de arrendar un local en la calle O'Higgins, y finalmente en julio ya hacer un análisis que se han llevado a cargo por las escuelas universitarias. Por ahí va.
Sí. Claro, ahí va la pista, ¿no? Así que ahí uno se da cuenta que el don Virginio Gómez echó a andar sin esperar todavía el decreto. Mire, comenzó, no sé si para la época sería un riesgo, ¿no? Fue un riesgo. Sí, era una verdadera aventura, pero Así es. la finalidad yo creo que no huelga un doble comentario, doble lectura. Apuntaba principalmente a la ciudad de Concepción Así es. y a nuevas generaciones. Así es, porque el tema que se veía en la época también, que los talentos tenían que partir a Santiago a estudiar y después, bueno, el tema que ese talento no se volvía. Ahora, esta Universidad de Concepción, bueno, ha ido creciendo Sí. en el tiempo, es un coloso en el día de hoy. Sus inicios, ¿usted cómo los podría catalogar en un par de palabras que están cimentadas, me imagino, en base al esfuerzo, muchísimo sacrificio, Sí. pero buenas ideas también? Así es, porque ahí obviamente los prohombres tenían una finalidad mancomunada, que era justamente el sacar adelante este proyecto universitario. Y ahí hay un tema también de transversalidad de las personas que participaron, porque había personas de diversa orientación política. Aquí Concepción en esa época era un bastión del Partido Radical, había personas del mundo liberal y del mundo Claro. conservador. Ahí en esa época se ponían de acuerdo, ahí Claro. sí se ponían de acuerdo. Y había personas también, algunos de los connotados eran miembros de la masonería, pero también habían algunos que no eran masones, por ejemplo el mismo caso de don Enrique Molina. Don Enrique Bueno. llegó de La Serena para acá, ¿no? Sí, él llegó a La Serena, después estuvo en Talca y después en Chillán, y de Chillán se vino a Concepción para reemplazar al fallecido Pedro Nolasco Cruz. Extraordinario, porque no fue profeta en su tierra, pero Así fue. deben haber querido mucho la ciudad para hacer un esfuerzo Sí. tan colosal, ¿no? Sí, y respecto a la figura de Enrique Molina, bueno, igual ocupó diversos cargos, por siendo rector del liceo y de la universidad también ocupó cargos en Santiago, superintendente de educación, Ah, también. después con González Videla fue ministro de educación, por lo tanto tuvo una carrera funcionaria connotada. Y fue un hijo más de Concepción. A propósito de Concepción, profesor, ¿cómo era Concepción de la época? ¿Usted tiene algunos antecedentes, me imagino? Sí, bueno, ahí por ejemplo, este mismo libro trata de hacer el contexto de cómo era la época, y también hay algunos libros de Armando Carte y el mismo también Campos Harrier por Historia de Concepción, Sí. y el Chile y hay un libro también de la celebración del centenario de Concepción. Y en esa época Concepción era una ciudad medianamente bajita, de corte arquitectónico neoclásico, y bueno, una ciudad No provinciana. estaba en absoluto industrializada como hoy. Pequeñamente industrializada, no al nivel de Santiago o como fue después Talcahuano, pero sí había una industria que permitía un cierto nivel, no de prosperidad avanzado, pero sí para satisfacer necesidades. Por ejemplo, el tema con Tomé, el tema con Penco, y aquí está la industria de paño un poquito más acá, ¿no es cierto?, donde estaba Paño Bio Bio. Por lo tanto, bueno, también estaban los molinos, que eran de la Williamson Balfour, entre otros. Por lo tanto, había una pequeña actividad económica pujante. Bueno, las primeras carreras usted las nombró Sí. ya, y después se fue ampliando el Sí, ¿no? Y ahí currículum. hay un tema importante, A ver. porque ¿qué es lo que hace el director? Se consolida la universidad, y la universidad se consolida como una corporación, obviamente sin fines de lucro, de derecho privado, y a cargo de una junta de socios, y esa junta de socios elegía al directorio, igual que hoy en día. La universidad tiene su estatuto. Y a medida que fue pasando el tiempo, hablamos a los años después, se tomó en vista el sector del Fundo La Toma, que pertenecía a la familia Lamas, que es justo el entorno de Chacabuco, Víctor Lama, hacia lo que es el barrio universitario. Y se hicieron las gestiones para adquirir esos terrenos. Ahora el tema cómo se empezó a financiar la universidad en sus primeros años. Ahí Claro. entramos al tema del antecesor de lo que era la Lotería Concepción, a través de un sistema de lotería no legal. Hablamos de sistema de sorteo por donaciones. Y eso de facto dio origen a la Lotería Concepción, que tuvo después su reglamentación legal en la década de 1930, y que fue por muchos años el principal sostén
económico de la Universidad de Concepción, bueno, hasta el día de hoy también. Por lo tanto, la historia de la Universidad de Concepción y su prosperidad material y territorial tiene que ver con los aportes de la Lotería de Concepción, que hace poco cumplió 100 años. Ah, claro, 100 años. Sí, Oiga, así que van hermanados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? También, ¿cuál era la visión de la universidad? Porque si usted se fija en Santiago, la universidad, la Católica y la Universidad de Chile, que son las más antiguas, no tienen un campus central como tenemos nosotros, sino es a la usanza como la francesa, con las facultades dispersas. Y acá lo que se estimó a través de don Enrique Molina, el concepto de la ciudad universitaria, como lo que había visto él en California específicamente. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en los primeros años? Bueno, la búsqueda de un terreno para desarrollar esta ciudad universitaria, porque en su comienzo la universidad arrendaba locales. Por ejemplo, empezó la primera clase en una casita en Caupolicán entre San Martín y Coca, claro, pleno centro. Y después adquirió donde hoy día está el estacionamiento de la Asociación del Personal. Ahí se estableció una construcción inicial de la Universidad de Concepción. Entonces, ya con una cantidad de recursos, y en un viaje que tuvo don Enrique en Europa, conoció a un famoso arquitecto, Karl Brunner. Y Karl Brunner tiene la vinculación con Chile porque él fue uno de los arquitectos del barrio cívico en Santiago. Karl Brunner. Brunner, sí. Ya. Y Karl Brunner plantea el primer plano regulador para las edificaciones que va a tener la Universidad de Concepción. Y los primeros edificios van a ser la antigua escuela dental, que es donde está la Casa del Arte, el edificio de anatomía y un edificio el edificio de química que está por Edmundo Larena. Y hasta el día de hoy, a propósito de planificación, todavía queda mucho terreno. Claro, porque a medida que va pasando el tiempo se van comprando los lotes. Y eso se termina ya en los años 50 de comprar todo lo que es los fondos y los terrenos circundantes a la universidad. Pero entonces, ¿qué es lo que plantea este plano regulador? Todo el concepto de la ciudad universitaria y, como decía don Enrique Molina también, establecer un museo al aire libre. Por eso también se encarga de comprar reproducciones de estatuas. ¿Se fija usted que en el barrio hay hartas estatuas? Sí, claro. Sí. Esa es la finalidad de que la cultura llegase a la gente. Es una pequeña ciudad. Claro, adentro, ¿no? Claro, y con arquitectos de renombre. Por ejemplo, Michelsen, que fue el que construyó también alguna obra acá en Concepción, que ahora ya no hay, ¿no es cierto?, previo al terremoto del 39, y después de Karl Brunner viene otro plano con don Carlos Miranda, que es otro arquitecto conocido de la época, y le da a esa Concepción neoclásico un aire más moderno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otro plano de regulador, pero resulta que los planos reguladores lamentablemente son planes, porque siempre, lamentablemente, la Universidad de Concepción, siempre la contingencia impidió que los planos reguladores se llevasen a cabo en su totalidad. Por ejemplo, si me permite, mayor ejemplo. Por supuesto. Este libro, El campus de la universidad, su desarrollo urbanístico y arquitectónico, lo escribió un destacado académico, arquitecto Jaime García Molina. Y este libro es interesante porque habla de la historia de la Universidad de Concepción, no solamente desde el punto de vista de las personas o de los rectores, sino también del cómo fue evolucionando todo el proceso arquitectónico de la universidad. Y aquí entonces me encontré con ese tema de que se diseñaron muchos planos reguladores con destacados arquitectos, pero lamentablemente las contingencias se los comieron. Por ejemplo, aquí la contingencia fue el tema de los recursos, que siempre fue un tema escaso. Pero dentro de ese plano salió el tema del campanil también, que era el sueño que tenía don Enrique Molina cuando llegó a Estados Unidos. Que es como una postal para Chile, no tan solo para Concepción. Claro, y ese tema, un poco aquí hablamos del año 41, y en su momento causó mucho debate la construcción del campanil. ¿Sí? Uno revisa la prensa y las fuentes. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes no estaba muy contenta con la creación la construcción del campanil, porque eran recursos que se podían destinar para otras cosas. Todo es relativo eso. Claro, sí. Pero bueno, don Enrique Molina fue visionario y también medio porfiado también, y la porfiria logró su objetivo.
Y ese proyecto fue de un arquitecto de apellido San Martín, que va a estar mucho tiempo vinculado con la universidad porque él fue el que va a diseñar, por ejemplo, el edificio Humanidad y va a estar a cargo también de la construcción de diversas obras en la misma universidad. Entonces, con don Enrique Molina tenemos la primera parte del barrio universitario, o sea, hablamos de lo que podemos decir del entorno de Chacabuco con el Arco de Medicina hasta la Escuela de Derecho y el Campanil. Eso es lo que él alcanza, digamos, a construir como rector. Bueno, y la Facultad de Química que está al lado. Eso es lo que se denomina como la Universidad Vieja. Y después, otro plano regulador, aquí hablamos de los años 50, con la llegada de don David Stickney como rector. Rector, sí. Pero antes me había olvidado otro tema. Aparte del otro icono que tenemos con el campanil, con el proyecto del arquitecto San Martín, tenemos también, no se olvide, el Arco de Medicina, no solamente la construcción, claro. Sino también el friso que está en el arco, ¿no es cierto?, que es una obra de un escultor argentino, de apellido Ormezano. También distintivo de la universidad. Sí, y eso también se hizo por concurso público a fines de los años 40. Y también a algunos no les gustó mucho, pero ahí está la obra que a mí es emotiva. Y es muy bonita la obra porque representa todo el área del saber dirigiéndose hacia la diosa Atenea, ¿no es cierto? Y finalmente está la diosa Atenea con el escudo de la universidad. Así que no deja de ser simbólico eso. Oiga, cuando usted habla y tan apasionadamente de la Universidad de Concepción, que es el alma mater que tenemos acá, uno se va enterando de la historia misma y habla de la universidad del pasado. A su juicio, usted como profesor de historia y visualizando el futuro, ¿cómo debería ser la Universidad de Concepción, no sé, de cara al siglo XXI, lo que resta? Ya tiene la base ya. Sí. O sea, no va a desaparecer, no, pero debería, a su juicio, seguir creciendo. Sí. Yo creo que sobran elementos para que siga siendo como el faro de la región. Claro. Sí, bueno, hay un tema de cómo se busca mantener el criterio de los padres fundadores y de los mismos rectores visionarios. Por ejemplo, si me permite, con don David Stickney fue un rector súper visionario también. Y él, aparte de todo el aire humanista, también justo en su época como rector, otro plan regulador que tampoco se pudo llevar a cabo en su totalidad por la emergencia del terremoto del 60, pero él contó con mucho apoyo internacional, por ejemplo a través de la UNESCO y apoyo de fundaciones. O sea, se la rebuscaba. Sí, un rector que se la rebuscó. Y ahí viene el tema, por ejemplo, con el terremoto, el apoyo del gobierno mexicano para la reconstrucción, la construcción de la Casa del Arte, lo que sería la Pinacoteca. Pero obviamente, como le decía, las circunstancias van impidiendo el desarrollo de los planos reguladores y se van cambiando sobre la marcha. Y ahí hay un tema importante, porque nosotros lo que conocemos en la Universidad de Concepción, ahí se tuvo que hacer mucha intervención. O sea, aplanar cerros. Tremenda tarea. Que era claro, y encauzar ciertos cursos de agua, porque en el invierno, en la época antigua, le llaman el paraíso veneciano, por las continuas inundaciones. Bueno, hasta hace poco, ¿se acuerda que la calle del Mundo de la Arena era un río? Bueno, después viene don Ignacio González Ginués como rector por 6 años, y ahí comienzan entonces nuevos proyectos de la Biblioteca Central que conocemos hoy en día, ¿no es cierto? El proyecto del diseño del edificio del Prato y la expansión hacia el sur. O sea, cuando hablamos del sur, desde el foro hacia el cerro. Bueno, el foro es una construcción de la gestión de don David Stickney. También. Sí, una cuestión no menor que representa el pasado, el presente y el futuro. Oye, qué visionario, ¿no? Sí. Extraordinario. Y harto simbolismo, ¿eh? Sí, pues, mucho simbolismo, claro. Bueno, ahí también, en la época de don Ignacio, se falleció justamente en esa rectoría don Enrique Molina, y después viene el homenaje con la estatua de los fundadores de Samuel Román. Esa estatua se fundió en Asmar. Acá. Sí, así que es una estatua que va a durar, de buen material. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nuevamente?
Acá el periodo González Yunúez, está David Stigin y comienza la reforma universitaria y asume don Edgardo Enrique Froden, obviamente otro plan regulador, pero bueno, ahí se crean algunos edificios en ese intertanto entre don David Stigin y don Edgardo Enrique, por ejemplo, la antigua Facultad de Química. ¿Se acuerda del edificio metálico que se cayó para el terremoto? Sí, Eso claro. es de la época de don David Stigin. Bueno, un tema que a la gente le puede llamar la atención respecto a la construcción de la época de don David Stigin y los planes. Hay un documental en YouTube de Melco, cuando se hacían antiguamente los noticiarios en el cine. Hay un documental de la Universidad de Concepción de comienzo del año 60. Mire, Sí, y ahí muestran cómo se desarrolló la Universidad de Concepción en esos años. Un documental bien bueno. 11 claro. minutos dura. En blanco y negro, está hecho, ¿no? ¿Mm? En blanco y negro, es de la época. No. Ah, color, fíjese. Está actualizado. No, era color. Ah, era bueno. Con la voz del locutor Silva. Sergio Silva. de Sergio. Sergio Silva. Y bueno, entonces después llega la ¿La época en qué? época militar. ¿Ya? Y bueno, ahí hay una detención de los grandes proyectos. Hay un paréntesis. Sí, digamos, claro, por el tema de la escasez de recursos, pero sí hay que tener en cuenta también que a comienzos de los 70 se logra la cifra de los 100.000 metros cuadrados construidos. Una cuestión no menos. Sí. Bueno, el tema con la era militar, los rectores delegados, bueno, hay un tema económico de por medio también, y bueno, se avanzaron en algunas cosas, por ejemplo, odontología y algunas construcciones es lo que se avanzó en la universidad, pero después el salto grande viene con la vuelta a la democracia, con la rectoría de don Augusto Parra, que se crearon algunas construcciones nuevas, por ejemplo, la Facultad de Medicina, se ampliaron algunas facultades, por ejemplo, Derecho, Farmacia, se creó la Facultad de Sociales, que está al lado del Plato, Ciencias Físicas. Y después, ya con don Sergio de la Banquilla, hay otro salto importante desde el punto de vista de las construcciones, y se va ocupando todo el espacio hacia el sur. Bueno. Con edificios de aulas, por ejemplo, nuevas instalaciones, se crea el edificio de biotecnología, por ejemplo. Por lo tanto, los últimos 30 años fueron de gran impulso para la universidad, y logró también el aumento de la matrícula, y bueno, y el sello que tiene la universidad con la acreditación también, que entramos al tema de gestión, por prácticamente la mayoría de los periodos 7 años, y el aumento de la matrícula, como también de las carreras que han permitido que la universidad se consolide. Profesor, estamos llegando al final de Octavas Maravillas. Se nos pasó rápido la hora. Claro, porque hay mucha historia, y mucha historia que hay que poner en la mesa para la nueva generación. Sí. Pero yo quería consultar algo suyo finalmente, Sí. profesor. Algo de, no sé, se me ocurre básico. ¿Por qué eligió usted la carrera de historia? Buena pregunta. Sí. Bueno, yo estudié Derecho, como le comentaba previamente, pero siempre me llamó la atención la parte histórica. Por ejemplo, cuando yo estudié en el liceo, mi profesora de historia me dijo: usted va a ser colega mío. ¿Ah, sí? Y bueno, así que se dio una instancia y rendí la antigua PSU en el año 2004, perdón. Y entré a Pedagogía el año 2005. Oiga, usted es miembro de número de la Sociedad Histórica de Concepción. ¿Qué es eso, ser miembro de número? Ah, bueno, que resulta que este año recibí el honor para ser invitado como miembro de la Sociedad de Historia. La Sociedad de Historia se formó en 1974, con distinguidos historiadores, incluido don Sergio Carrasco Delgado, que fue sucesor a otra Sociedad de Historia que fundó don Carlos Oliver Schneider. Y para mí fue grata aceptar la invitación porque creo que soy el único, bueno, aparte que es lo mío, uno de los pocos profesores de colegio en ejercicio en la actividad, porque hay unos académicos de diverso nivel y gente que es un poco más experta que uno. ¿Y usted participa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, es un programa que se creó el año 2002 por parte de la Universidad de Concepción con un convenio con la Universidad de Siena. Ahí está de rector don Sergio Lavanchi. Sí. Que también fue bastante visionario con hartos temas, y la profesora Paulina Astroza se hizo cargo de ejecutar el programa de estudios europeos, que es más que nada trabajar en base a temática europea y difundir eso en la comunidad, que yo creo que el centro
de estudios europeos más completo que tiene Chile, porque habemos profesores de diversas temáticas, ciencia, humanidad, economía, etc. Y yo primero partí como alumno el año 2005-2006 con ciclos de diploma, después alumno ayudante y después profesor. Profesor, finalmente a su cámara, ¿qué le diría a los muchachos que están entrando a su etapa académica, básico, medio? Yo sé que usted lo va a invitar a que sigan esta carrera que es apasionante de historia, porque en algún momento dice, oye, vamos, no sé, se escuchó de alguna autoridad, vamos a cerrar la carrera de historia, no, etcétera, eso es difícil. etcétera. Bueno, el tema es que hacer lo que a uno más le guste nomás. Ese es el tema, sentirse cómodo y contento. Bueno, y siempre está el tema de que uno depende para ciertos temas de lo que dice la autoridad de turno, pero las cosas hay que hacerlas con cariño y con agrado. Y finalmente la Universidad de Concepción. Bueno, el tema es que hay que retomar el impulso de los padres fundadores y tomar el ejemplo para que la universidad siga siendo próspera y logre llegar al bicentenario. Usted diría que es una maravilla el Biobío, la Universidad de Concepción. Así es. Y hacemos votos para que siga siendo así. Muchísimas gracias. No, por al su contrario, tiempo. gracias a usted, Mario Alejandro, por la invitación. Por su disposición. Octavas maravillas del Biobío, hoy con la Universidad de Concepción, acompañándonos el profesor Sergio Sepúlveda, que es profesor y magíster de Historia, participa del Colegio Chigoyense de Brisas del Sol en Talcahuano. Experto 2, paso el dato. ¿Ah? con el grado de experto 2 en la evaluación docente. Experto 2, ¿ah, sí? El tope. El tope. Muchas gracias. A usted, pues. Muy bien, pues. Este programa ha llegado a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Octavas Maravillas del Biobío. Muchas gracias. Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.